Bueno, muy buenas tardes, estimada participante. Damos comienzo con los encuentros sincrónicos de las cátedras u unidades curriculares pertenecientes a la carrera de Ingeniería Ambiental, Sistemas Hidrográficos y Laboratorios de Suelos y Agua. Este primer encuentro sincrónico donde vamos a tener prácticamente la realización de los dos módulos en los cuales ya la participante pues tiene dentro de sus plataformas las actividades a realizar con las fechas de evaluación. Acá tenemos en nuestra presentación la eh, eh, unidad curricular en lo relacionado con los temas que se van a dar, las fechas que van a corresponder a la evaluación de los temas, el tipo de evaluación que es el que se va a realizar y su correspondiente porcentaje. A partir de la próxima semana, pues ya la participante puede comenzar a introducir en las plataformas sus correspondientes actividades evaluativas. La primera que corresponde en lo relacionado a la textura y al pH del suelo a través de un mapa conceptual. Luego, la segunda módulo evaluativo, las unidades 3 y 4, que es relacionado con la salinidad y el carbono, evaluado a partir del día 30 de, evaluado el día 30 al 6 de julio, a través de un informe. Y las unidades 6 y 4, 5 y 6, capacidad de el intercambio catiónico y en cuanto al nitrógeno, para ser evaluado el 21 al 27 de julio por medio de un mapa mental. En este momento en su plataforma tiene lo correspondiente a las unidades 1 a la 4 para la semana siguiente, pues tendrá la participante las unidades 5 y 6, correspondiente a las actividades. Entonces, pues estar pendiente en las dos últimas unidades. Visto el plan de evaluación en laboratorio de suelos y agua, vamos a entrar ya con las primeras dos unidades y luego seguiremos con las otras dos unidades restantes. En cuanto a lo importante de la materia de laboratorios de suelo y agua, es que más que todo acá se va a enfocar qué es lo que realmente desde el punto de vista de la ciencia ambiental se lleva a cabo a través de análisis químicos, análisis biológicos, a los fines de determinar ciertas sustancias y sobre todo conocer los implementos mecánicos y químicos que existen en la actualidad para que el ingeniero o el agrónomo, desde el punto de vista de las composiciones ambientales, pues utilice los equipos que sean necesarios, indispensables para poder realizar este tipo de actividad, por lo menos en cuanto al tema de la textura, sobre todo en el aspecto de los suelos, pues primeramente vamos a tomar lo relacionado a qué tipos de materiales y equipos pues debe contar un ingeniero a nivel del ambiente y cómo no a nivel del agro para realizar esos estudios previos, sobre todo a nivel del impacto ambiental con relacionado a suelos, a los fines de determinar la capacidad y la utilidad del mismo. Aquí tenemos
esta serie de equipos y materiales que son utilizados para determinar los valores, sobre todo lo relacionado a al pH y textura del suelo. Balanzas, mezcladores, hidrómetros, cilindros, juego de tamices. Y en cuanto al reactivo, el hemastafosfato de sodio, en la cual pues es el elemento que utiliza como reactivo para la medición tanto del pH como de la textura en el suelo. En cuanto al tipo de análisis que mayormente se utiliza para poder medir la textura de los suelos, está el análisis granulométrico. Y lo que indica la bibliografía es que este tipo de instrumento comprende más que todo, o este tipo de análisis más que todo, son esa serie de operaciones que se llevan a cabo al fin de determinar el tamaño como la muestra, en este caso el suelo, se toma a los fines de medir cómo se distribuye la misma. En este tipo de análisis, pues mayormente lo compone la llamada granulometría, y esto permite conocer la medida en que se distribuyen los granos o el tamaño en el cual se distribuyen los granos de sedimentos. Este análisis generalmente se hace con la información de cómo son sus propiedades, de cómo está la abundancia de acuerdo a la cantidad de granos que pueda componer ese suelo y de acuerdo a ese tipo de eh, tamaño, pues determinar la textura y hasta la misma utilidad que el mismo tiene. Por ello, más que todo, cuando se realiza este análisis granulométrico, ¿qué es lo que más que todo permite obtener este análisis? Primero, la verificación si el suelo presenta un estado de degradación bueno o malo. También permite conocer la impermeabilidad del suelo, hasta dónde él es capaz de succionar todos los nutrientes necesarios, sobre todo en el campo de la producción agrícola. La distribución de los granos de acuerdo con la curva granulométrica, los coeficientes dependientes y de curvatura que pueda presentar el suelo cuando se hace el respectivo análisis y el diámetro efectivo del suelo. Acá tenemos eh, el aparato donde naturalmente pues se tienen las medidas, otro modelo del aparato, la manera como se toman las dimensiones, se toman los porcentajes, etc. Entonces, acá, en cuanto a lo que es la textura. Luego vamos, relacionado en la siguiente unidad, el pH, la reacción del suelo en cuanto a su acidez o su alcalinidad. Y esto, muy importante, lo relacionado con la acidez y la alcalinidad, porque ella es la que en el fondo va a determinar hasta dónde el suelo, desde el punto de vista de las condiciones del ambiente, puede ser contaminante o no. Dentro de lo que es el valor del pH, la acidez, pues naturalmente va a determinar que el suelo, pues, no pueda ser lo suficientemente productivo y a lo mejor pueda generar agentes contaminantes al ambiente. Y en cuanto a la alcalinidad, pues sí, la alcalinidad es un elemento por el cual, pues, indica de que el suelo puede tener un alto grado de pureza, puede tener un alto grado en la cual es muy permeable, es muy absorbente, contiene buenos nutrientes, y esto es lo que va a permitir que la actividad tanto del agro como los efectos contaminantes del ambiente pues sean bastante nulos, si se puede decir. Bueno, acá
Igualmente para el estudio del pH, pues generalmente los ingenieros utilizan esta serie de materiales y equipos, como también utilizan esta serie de reactivos. Entre los materiales, las flotas, las breakers, los agitadores, las pisetas plásticas, cilindros, termómetros, potenciómetros, agitador mecánico de destiladores de agua y las soluciones reguladoras del pH, número 4, número 7 y el agua destilada. Acá, por lo menos en cuanto a la medición del pH, tanto en el suelo como en agua, pues mayormente se llevan a cabo a través de los potenciómetricos, es decir, equipos que por lo general van a medir la calidad del pH. Y dentro de la lectura que aparece aquí en la lámina, pues tenemos que el potenciométrico mide una diferencia potencial eléctrico generalmente en los llamados multivoltios entre un electrodo de referencia, generalmente de calomel, que lleva en su interior una solución de referencia y el otro electrodo generalmente de vidrio, que es sensible a los de hidrógeno, de la solución de suelo que pasa a través de una membrana de vidrio poroso especial de 1 milímetro de diámetro. En los potenciómetros, los electrodos están incorporados en uno solo. Una parte externa, que es la sensible, y la interna, que es la referencial, o sea, la que va a la final medir el tipo del pH. Esta clase de electrodos se denomina electrodos combinados. El método del potenciómetro para determinar el pH en los suelos y suspensiones del suelo y agua implica medir la diferencia potencial del electrodo entre un electrodo de referencia y un electrodo de vidrio sensible a los iones de hidrógeno, referencia y un electrodo de vidrio en la cual el potencial medido por el potenciómetro se relaciona con la concentración de iones de hidrógeno, permitiendo así determinar su pH. Las mediciones se realizan típicamente en las suspensiones del suelo en el agua y soluciones de cloruro de potasio y de cloruro de calcio, en la proporción suelo y agua y en la solución utilizada que afecta el valor de pH. Entonces, de acuerdo con esta lectura y dado la manera como se utilizan tanto los electrodos, tanto el de la referencia como el de vidrio, es lo que va a determinar que en las soluciones que utilizan, de allí se determina el pH. Y mientras más alcalino tenga el pH, pues el suelo va a tener mejor productividad que si el suelo presenta alto grado de acidez. Acá tenemos el aparato, potenciometría, cómo es que se funciona el potenciómetro para medir el pH de una solución. Y de una manera, más que todo, muy manual, pues aquí tenemos la manera como se lleva a cabo el, el aparato del potenciómetro. El electrodo indicador, la muestra, que precisamente está dentro de los, dentro de los implementos de los reactivos que se utilice y el electrodo de referencia. Con esto de referencia, pues es donde nos va a indicar qué grado de pH tiene, si es más ácido o es más alcalino. Y de acuerdo a su acidez o a su alcalinidad, es lo que va a determinar cuándo el suelo puede ser más contaminante y cuándo puede ser menos contaminante. Bien, entramos ahora en la módulo número 2, en la cual pues vamos a tocar lo relacionado con la salinidad y con el carbono orgánico. La salinidad
y el carbono orgánico. Bien, nos vamos con la salinidad. La salinidad, pues, es de acuerdo a la composición de sales que mayormente puede contener el agua y que esto, pues, naturalmente puede repercutir en el funcionamiento del suelo. De verdad que hoy, pues, me van a disculpar, pero no sé qué es lo que pasa con la camarita, en la cual estoy tratando de que no se mueva mucho para poder enfocar mucho mejor lo relacionado con la visualización de la participante hacia mi persona, hacia el docente. Bueno, tenemos en cuanto a la salinidad. Acá, la salinidad generalmente se refiere de acuerdo a las sales en la cual se disuelven o se forman dentro del cuerpo del agua o dentro del cuerpo del suelo. Generalmente es muy importante la medición de la salinidad porque desde el punto de vista de la utilidad, tanto para el suelo como el agua que sea utilizada, pues el caso de excesiva salinidad, pues ella no va a ser útil tanto para el consumo humano como para la misma actividad y la misma determinación del pH que pueda tener en el suelo. Acá en la lectura, en la cual contiene la unidad número 3, no se refiere a que la salinidad toca la cantidad de sales disueltas en un cuerpo de agua o en el suelo. En cuanto al agua, la salinidad se mide comúnmente por la concentración de cloruro de sodio, pero también incluye otros elementos como el sulfato, magnesio, calcio y otros iones. En el caso del suelo, la salinidad se debe a la acumulación de sales solubles, como el cloruro, sulfato, bicarbonato de calcio, sodio y magnesio. La salinidad se conoce como la acumulación en el suelo de sales solubles, tales como aniones, cloruro, sulfato, bicarbonato, boro y cationes, calcio, magnesio, sodio, siendo el cloruro y el sodio los que habitualmente causan más problemas a nivel agronómico. Entonces, precisamente, lo importante de conocer el estado de salinidad que pueda presentar el suelo es que en la medida en que contenga gran cantidad de salinidad y gran cantidad de este tipo de minerales, como el magnesio, como el sodio, como el cloruro, pues ello va a repercutir en el grado de productividad que el suelo tenga y a su vez, pues también puede repercutir en la contaminación ambiental. Efecto de la salinidad puede producir un estrés hídrico, puede generalmente genera fitoxicidad por el sodio y cloruro, en la cual va a repercutir naturalmente en la producción del suelo, va a producir un desequilibrio nutricional y produce, además de eso, pérdidas en la producción y en la viabilidad. En cuanto al agua, en el agua como uno de los factores más críticos a tener en cuenta cuando se trata de utilizar agua de mar en aplicaciones industriales para el consumo humano. Por lo general, el agua salada, debido al alto contenido de sales y minerales, no es apta para la mayoría de los procesos industriales, ni para el consumo directo. Por ello, para garantizar la calidad del agua y evitar los riesgos tanto para los usuarios como para los equipos, es esencial eliminar las sales presentes. Afortunadamente, bueno, hoy en día, pues, dado toda esta serie de aparatos que han surgido para medir toda esta serie de indicadores, igualmente con la salinidad del agua existen tecnologías y aparatos que desalinizan el agua del mar, haciendo que sea segura y adecuada para su uso en distintos sectores.
em, en este artículo, generalmente, se colocan en lista las principales soluciones tecnológicas disponibles para reducir la salinidad del agua, asegurando que puedan tomar decisiones informadas sobre el tratamiento del agua en su empresa. Entonces, naturalmente, y ya como se conoció en trimestres anteriores, por lo menos en la cátedra de hidrología, dentro de lo que es la composición de la distribución de agua en el planeta, pues sabemos muy bien que el agua salada pues comprende casi un 97% de todo lo que es el globo terráqueo y el agua dulce un 3%, que es la que naturalmente eh, es utilizada por el consumo humano. Por eso es que naturalmente pues el agua dulce es la que hay que conservar, reforestar, tratar de seguirla produciendo más. Y el agua salada, pues aunque no es que sea apta para el consumo humano, ni mucho menos para la producción del suelo, pero sí se están diseñando mecanismos, sobre todo a nivel de las zonas, a nivel de las zonas insulares, donde a través de equipos, en la cual los voy a indicar más adelante, se utilizan con el fin de buscar la menos concentración de sal posible en todo lo que es el tipo del agua salada, en la cual hay sencillamente ya islas en donde producto de la desalinización, pues se puede ya obtener en gran cantidad eh, agua dulce, agua potable. Tenemos el tipo de aparato que se utiliza para medir todo esto de la salinidad y de la parte eléctrica, que son los conductímetros. Aparato que mide la resistencia eléctrica, que ejerce volumen en la disolución encerrado entre dos electrodos. Conductímetro es un dispositivo fundamental para medir la conductividad eléctrica de una solución, permitiendo analizar la concentración de los iones y evaluar la calidad en el agua, sobre todo además de la calidad, su grado de salinidad. Mientras menos salinidad obtenga el agua, ella va a ser más pura, va a tener mejor calidad y no, sobre todo va a ser útil tanto para el consumo humano como para la producción vegetal y animal. Bien, un conductímetro o medidor de conductividad es un equipo empleado para determinar la conductividad eléctrica de los iones de una solución. Esto se logra gracias a que el equipo se aplique en un campo eléctrico entre dos electrodos y realice una medición de resistencia eléctrica a la disolución. Y la conductividad, medida por el cual se poseen las soluciones acuosas para conducir las corrientes eléctricas, y ellas va a depender de la presencia de iones, su movilidad y su valencia, como la temperatura y la medición. Esto se considera una medida de concentración iónica total a una disolución, es decir, que forma parte rápida y sencilla de conocer la fuerza iónica de la disolución. La unidad de medida más comúnmente utilizada es el S sobre centímetro. Otra forma alternativa de la que afecta la conductividad son la salinidad y los sólidos totales disueltos. Estos dispositivos bastante comunes e importantes en procedimientos que implican el tratamiento y monitoreo del agua, así como en los laboratorios ambientales. Entonces, precisamente, uno de los efectos para que se arroje a través de los cuales el agua presenta alto grado de salinidad o bajo grado de salinidad es de acuerdo a que dentro de sus conductímetros y dentro de su conductividad la producción de eléctrica sea acorde de acuerdo a el grado alto o bajo de salinidad. Se supone que para que los resultados eléctricos sean óptimos,
pues naturalmente que la salinidad tiene que ser baja. Si son salinidades muy altas, pues los resultados eléctricos no serán los indicados y por lo tanto hay que optar por el mecanismo de ir desalinizando esas cantidades del agua para poder ellas ser útiles tanto para el consumo humano como para la producción vegetal y animal. Bueno, y aquí tenemos precisamente los productos de los conductímetros y los que miden la conectividad y de esta manera, pues aplicar los procedimientos respectivos para minimizar la salinidad tanto del agua como de los suelos.